Comenzamos entonces nuestra primera entrevista. Nicole Landín hace un reportaje muy interesante junto con Jorge Cavagnaro, editor de revista Vistazo, y ellos le han denominado Una travesía interminable. Nicole, ¿estás con nosotros? Clarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir de este espacio y hablar de estas historias que son tan importantes que todos nosotros conozcamos. Sí, bienvenida y gracias a ti, al contrario, por querer compartir con nosotros las investigaciones y los trabajos que hacen ustedes en la revista. Y lo primero que quiero preguntarte es, bueno, estamos hablando de migrantes y refugiados. Comencemos por la cobertura. ¿A dónde fueron ustedes para hacer este reportaje y conocer estas historias de migración? El equipo periodístico estuvo en Huaquillas, una pequeña ciudad de la provincia del Oro, específicamente al sur del Ecuador. Elegimos este lugar para la reportería, porque el grupo de trabajo para refugiados y migrantes, que es coordinado por la Agencia de ONU para Refugiados, junto a la Organización Internacional para las Migraciones, han atendido en esa provincia, en El Oro, en Huaquillas, a la mayor cantidad de venezolanos que llegan a Ecuador. Específicamente estamos hablando de 130.000 personas hasta la fecha. Y me parece importante que antes de empezar a hablar de todo lo que está pasando con la migración, con todas estas personas y sobre todo en la frontera, hay que entender ciertas diferencias como las situaciones, ¿no? Por ejemplo, algunas personas suelen usar como sinónimo las palabras migrantes, refugiados o personas solicitantes de asilo. Y en realidad todas tienen un significado distinto y cada una tiene sus propias dificultades. Para que entiendas un poquito más, una persona refugiada es alguien que huye de su país para poner su vida a salvo de situaciones como conflictos, guerras o persecuciones. Estas personas refugiadas están protegidas por derecho internacional y no pueden ser expulsadas o devueltas a situaciones en que su vida o su libertad se vean amenazadas o expuestas. Por ejemplo, otro caso es una persona solicitante de asilo, que ellos se identifican como refugiados, pero esta solicitud de protección internacional todavía no ha sido revisada, aceptada o evaluada. Inmigrante, que es el término que más utilizamos todos, se refieren a las personas que deciden trasladarse para mejorar sus vidas, encontrar trabajo, reunirse con la familia, etcétera, y ellos por lo general no están sometidos bajo ningún riesgo, es decir, deberían poder volver a su país de origen sin que atraviesen ninguna amenaza ni nada por el estilo. Correcto. Valiosísima tu primera mirada acerca de los tres términos, porque es cierto, y ya lo hemos hablado aquí en el programa. Recuerdo que hicimos en algún momento una profundización, unas letras pequeñas o un zoom en esto, en la diferencia entre personas refugiados o migrantes. Y la verdad es que vale la pena para entender estas historias. Entendamos el contexto de esta migración que ustedes abordan en el reportaje del cual estamos hablando hoy. El enfoque es los venezolanos. ¿Qué tal si nos compartes un poco las cifras? Sí, en Latinoamérica hay 6 millones de venezolanos que están como refugiados y migrantes. Solo en Ecuador hay 500.000 según la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela. Esto solo hablando de los venezolanos, ¿no? Aunque somos el tercer país de la región con mayor población de venezolanos después de Colombia y Perú, el estar en medio de estas dos naciones hace que nuestro país se convierta en un corredor, paso o vía natural para llegar a otros lugares. Es decir, que no todos buscan quedarse acá, sino que cogen a Ecuador como un país de pasada. Bien, ¿y cuáles son esos destinos de tanto los migrantes como los refugiados? ¿Hacia dónde quieren ir? Porque tienen norte, tienen sur, es decir, y además no tienen las condiciones adecuadas para quedarse donde están. Claro, cada caso es distinto, pero sí se ha visto que por lo general estas personas quieren llegar a Chile para buscar mejores oportunidades. Si no las encuentran, algunos intentan regresar a su país o ir a Colombia, como estábamos hablando, e incluso aventurarse hacia Estados Unidos. Solo en el último año, más de 150.000 venezolanos fueron interceptados en la frontera del lado de Texas.
Ok, comprendiendo entonces el contexto, los números y también sus destinos, ¿cuáles son las rutas que tomas? Tú mencionas en este reportaje las trochas. ¿Qué son las trochas? Bueno, hay que entender que por las fronteras se puede cruzar de manera regular o irregular, según la situación de cada persona, ¿no? En el caso específico de los venezolanos, muchos de ellos escaparon de su país sin sus documentos personales y en realidad Ecuador, al ser un país de acogida, ellos podrían entrar sin ningún problema acá, pero en algunos casos por desconocimiento intentan ingresar al país por estas trochas, como bien dices, que son caminos estrechos que sirven como atajos. Por lo general son bosques, selvas o pasos que no son controlados ni regulados. Entonces, el asunto con estas trochas es que al no tener un mayor control, porque son pasos irregulares, los distintos grupos de la delincuencia organizada aprovechan para hacer extorsión porque les cobran a las personas para cruzar por ahí, desde $20 en adelante, o les retienen sus papeles, pero eso no es lo peor. Nosotros encontramos muchísimas cosas ahí y dentro de las trochas abundan ofertas para prostituirse, traficar droga, comprar niños, o ni siquiera ofertas, directamente hay violencia sexual, física o de otra índole a estos migrantes y refugiados que pasan por esas áreas. Y a veces las personas les dicen que es más seguro cruzar por allí por el tema de los papeles. Y claro, como ellos no conocen, van, creen que será mejor, pero la realidad es que los llevan por esos caminos para robarles o hacerles cosas peores, como ya te comenté. Sí, estuve leyendo en el artículo y hay algunos testimonios. Uno de ellos decía, lo mejor es seguir derecho, seguir y caminar hacia el frente y no voltear a mirar atrás así escuches que a alguien le está pasando algo, porque te pueden agarrar a ti. Sí, no sé si de pronto tengamos el testimonio. No sé si lo puedan pasar ahorita, sería ideal. Claro, nosotros, justo yo te quería consultar sobre testimonios y tenemos, aparte de los testimonios que tú compartes en este artículo de la reciente edición de la revista Vistazo, tenemos un testimonio que se puede escuchar y ver para quienes nos están viendo en nuestra transmisión de redes sociales. Y bueno, llevamos 20 días en la calle. Gracias a Dios no nos ha faltado el pan de cada día, pues. Dormimos donde nos caiga la noche, en cualquier techito que veamos que nos podamos cubrir del sol, de la lluvia. Uh-huh. Y bueno, hemos pasado Colombia, gracias a Dios la pasamos tanto como en pasaje como en tractomula. ¿Quién es él, Nicole? Es Daniel, es una de las historias que justamente más adelante voy a profundizar un poco la historia de él. No sé si tengamos el tercer testimonio que habla sobre específicamente lo que Daniel atravesó en las trochas. Claro que sí. Usted sabe que por lo menos uno va caminando en la trocha y usted escucha a la persona al lado gritando y usted no tiene ni que voltear a mirar. Tú tienes que seguir para adelante, porque si volteas, ¿por qué estás volteando? Si no te están haciendo nada a ti. Y uno lo que hace es escuchar, ¿me entiendes? Ve cuando las cosas están de frente, pero ya cuando las cosas están de espalda uno no puede ver. Y sí, eso no es fácil. Daniel da ese testimonio y tú también cuentas la historia de él y de su elección, ¿no? De su camino. Creo que tenemos un video más de su situación. Sí. Sí, ahí hay de todo. Ahí hay gente con fusiles, gente con granadas, gente con pistolas de todo tamaño. Ahí hay de todo. En esos 3 audios y videos que tenemos, que son igual 3 testimonios importantes, ¿qué condiciones son en qué condiciones ellos creen que, es decir, qué les cuentan sus familiares o sus cercanos que va a suceder y en qué condiciones ellos llegan al país, por ejemplo al Ecuador, dónde después ellos viven, cómo sobreviven? Bueno, primero, recalcándolo, cada caso es distinto, pero a muchos de ellos les dicen que van a poder venir acá, o no solo acá, a Chile, Perú, Colombia,
y van a poder conseguir trabajo, se van a poder establecer, van a llegar y los van a ayudar. Y obviamente hay muchísimas agencias, organizaciones que los ayudan, pero se topan con otra realidad porque no es tan fácil como se los cuentan. ¿Y en qué condiciones llegan estos refugiados inmigrantes? Salen de sus países sin dinero, en casos más extremos solo se marcharon con lo que cargaban encima, sin papeles, ni un lugar seguro o alguna persona esperándolos, ya sea en el país al que van a cruzar, que en este caso es Ecuador, como te decía, es un país para movilidad, o directamente al que sea su destino final. No tienen a nadie esperando. En Ecuador, centrándonos en Huaquillas, por ejemplo, hay un centro de alojamiento temporal que es manejado por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA. Ese lugar de alojamiento solo tiene capacidad para 90 personas y los grupos de familias o personas solas que llegan pueden permanecer entre 3 hasta 15 días dependiendo del caso. Pero obvio, están estas otras personas que no alcanzan uno de estos cupos y es muy común ver en Huaquillas, en el parque, las plazoletas, calles o afuera de estos mismos lugares de acogida, personas con sus maletas y con toda su familia esperando un cupo. ACNUR también los ayuda mucho, les dan kits o tarjetas para comprar comida, pero en general tú ves que los refugiados inmigrantes buscan ganarse la vida como puedan, ya sea vendiendo caramelos, improvisando artesanías con lo que encuentren, con árboles, con ramas, con lo que sea, o simplemente pidiendo ayuda en las calles. La realidad de estas personas es que llegan y duermen donde les agarra la noche y donde se sienten más seguros técnicamente dentro de lo posible, porque bueno, como están en la calle, están expuestos a un montón de cosas. Sí, justo leyendo el reportaje que ustedes hacen, que me parece que está muy gráfico porque nos permite entender el tipo de situaciones que viven en el día a día. Tú planteas, o ustedes, mejor dicho, los autores, porque son dos los autores de este artículo, el tipo de situaciones que tienen que vivir. Mencionas, por ejemplo, el caso de uno de ellos que él dice, bueno, hoy me fue mal con mi venta, ¿no?, de caramelos en la calle, pero hay momentos en que incluso puede llegar alguien como una persona a ofrecer que mi esposa trabaje sexualmente, ¿no?, a cambio de $20, o sabiendo que tienen un bebecito en manos y no, incluso tú contabas que hay un testimonio en donde la persona le dice, no le quiero comprar caramelos, le quiero comprar a su hija. Sí, esto es algo que se escucha muchísimo. Lo que tú decías, por ejemplo, como ellos no tienen un lugar específico donde estar, una casa, a veces no encuentran cupos en estos lugares de acogida, les toca dormir, bañarse en las calles. Uno de estos casos es esto que tú decías, a uno de estos refugiados o migrantes estaban en la calle, él estaba con su esposa, una señora les prestó una manguera para, bueno, tratar de limpiarse, ¿no? Y vino alguien y le ofreció dinero a la esposa. O esto es algo que viven ellos muchísimo, comprarles a sus hijos pequeños o también a las esposas, meterse en este negocio de la prostitución es algo que se vive día a día. Sí, ¿qué hace? Tú mencionaste a la ACNUR, a la Agencia de la ONU para Refugiados. ¿Qué rol cumplen? Y también el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué podría hacer o qué hace en estos casos? La Agencia de ONU para Refugiados, o ACNUR, es una organización no gubernamental que está a nivel mundial y el objetivo de ellos básicamente es salvar vidas, proteger a los refugiados, desplazados por persecuciones, conflictos y bueno, promover las soluciones, ya sea temporales o duraderas, durante toda esta situación de movilidad. Por eso es que ellos en Huaquillas coordinan todo el tema de acogida, protección. Y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores es como la entidad encargada de la política internacional acá en Ecuador y es responsable de la gestión, coordinación de la movilidad humana, pero respondiendo a los intereses del pueblo ecuatoriano. Es decir, que ellos rinden cuentas de sus decisiones y acciones acá, al gobierno del Ecuador.
Claro. ¿Quién hace que se cumplan los derechos de estas personas entonces? ¿Cómo crees tú que se ve el futuro en términos de lineamientos de política internacional? Si es que lo pudiste averiguar o investigar con algún experto. ¿Y qué se puede hacer internamente? Son varias entidades en realidad las que ayudan mucho. Por ejemplo, ACNUR sin duda es una organización que ayuda muchísimo, pero acá en Ecuador las entidades responsables son un conjunto. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, como te dije, el Ministerio del Interior está involucrado en temas de seguridad, también está la Subsecretaría de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes, que trabaja en la generación de políticas para garantizar que estas cosas que mencionamos no pasen, garantizar los derechos humanos de estos migrantes. Lamentablemente, los migrantes y refugiados acá son tan vulnerables que están expuestos a sufrir muchísimas cosas durante sus trayectos. Nosotros consultamos si era posible que esta situación cambie en algún momento, en algún futuro, ya sea a corto o mediano plazo, pero nos decían que es muy difícil, porque estas personas salen de sus países por una situación política o social complicada. Y mientras eso no se resuelva, seguirá existiendo estos casos donde la única solución que vean es salir de sus países. Me gustaría compartirte un caso que fue uno de los más impactantes también. Ella es doña Mireya. Ella se fue de Colombia y había llegado desde Caracas. Una persona le dijo a ella y a su hija que en Perú había mucho trabajo, que ganarían mucho más de lo que estaban ganando, pero era mentira. Y cuando nosotros las entrevistamos, ellas recién habían quedado libres porque el camión donde habían pedido de favor que las lleve, porque claro, no tenían dinero, cargaba droga. Entonces, son situaciones en las que ellos también pueden verse como un efecto colateral, porque, vuelvo y repito, en estas trochas están a cargo grupos delictivos. Claro, están muy vulnerables. Entonces, están lo que muy vulnerables. quieres decir que Mireya, que estaba viajando que con sus hijas, ¿sí? Con su hija y con sus nietos. Entonces ella estaba viajando con su familia, se subió en un camión para pedir ayuda y este camión estaba con droga. Sí, y fueron interceptados por la policía. Obviamente doña Mireya no sabía nada hasta que la policía los hizo bajar y les dijo, bueno, aquí hay droga, y querían obviamente detenerla, pero ella explicó, no, o sea, yo pedí ayuda en el camino. Y afortunadamente el conductor del camión sí dijo, bueno, yo la recogí en el paso, ella no tiene nada que ver, pero imagínate si él no hubiera dicho eso. Claro. Y ella acá, desprotegida, con sus nietos, no lo hubiéramos conocido. La realidad es que estuviera presa y sin nadie que la ayude. Sí, como seguramente debe haber muchos casos y que no tienen voz para contarlo. Hoy estamos hablando en la sección Vistazo a la sostenibilidad de migrantes y refugiados, un artículo que desarrolla Jorge Cabagnaro y Nicole Landín, periodistas de revista Vistazo, y se llama Una travesía interminable. 7 millones de venezolanos salieron de su país por la crisis, 500,000 está en Ecuador, las historias se repiten y la ayuda no es suficiente. Nicole, ¿cuál es tu reflexión final alrededor de esta investigación que ustedes realizaron? Bueno, primero, de acuerdo a lo que consultamos, sabemos que es muy difícil tener más control en las trochas, pero sí creo que el gobierno y todas las entidades encargadas, que ya las hemos mencionado, deberían tener un plan más estructurado para controlar lo que está pasando ahí. No podemos seguir permitiendo que sigan violando los derechos humanos de estas personas. Y no solo eso, en las trochas también pasan niños solos, porque los papás los mandan por la desesperación, y ellos, imagínate, enfrentarse solitos, niños menores de edad, a todos estos riesgos que tienen estos pasos irregulares. Eso por un lado. Y por otro lado, al hacer este reportaje nos dimos cuenta que las personas de acá, las personas ecuatorianas, muchas veces dicen, no, pero ¿por qué vienen para acá? Se están llevando trabajo, tal vez ingresos de aquí mismo del país, pero mi mensaje sería entender un poco más, hay que ser un poco más empáticos y entender la situación de estas personas que no le están pasando nada bien. Y si ellos salen de su país y vienen acá a Ecuador,
no es porque quieran, es realmente por una necesidad, porque ya no pueden estar en el lugar donde viven, porque tienen muchísimos riesgos. Y mira, los riesgos no se terminan al salir de su país, o sea, incrementan muchísimo más. Sí, gracias Nicole por compartirnos esta historia. Yo pienso que esta es una de las historias más duras que nos has compartido y creo que nos toca mucho a todos porque todos pasamos por las calles, todos nos subimos a un carro o andamos caminando o tenemos un entorno en donde vemos un migrante o un refugiado y nos hacemos muchas preguntas. No necesariamente les hacemos preguntas, pero nos hacemos preguntas. ¿Por qué está aquí? ¿Dónde vivirá? ¿Dónde será que se asea? ¿Tendrá para comer? ¿Será su hijo o no será su hijo? ¿No? Cuando tienen niños en las manos. O sea, son tantas preguntas que nos hacemos y eso es porque no nos ponemos los lentes de ellos, no nos ponemos en sus zapatos, no sabemos la historia que han vivido, todo lo que nos estás contando, la decisión que tienen que tomar, por qué la toman. Ahora, lo que pasan en el camino, en esa ruta para ir de un país a otro, todo lo que tienen que sufrir, las carencias, porque sin dinero, sin protección, sin salud, no es fácil. Entonces creo que este es uno de los reportajes más sensibles y crudos, además, porque es crudo, ¿no? Es sensible al conocer estas historias y es crudo saber que hay tantos venezolanos por los diferentes países de América Latina tratando de sobrevivir y llevar dignamente su vida y con sus hijos pequeños. Es muy duro comprender que niños chiquitos que están todavía en etapa de lactancia incluso tengan que vivir esto sin darse cuenta de nada. Y lo que tú decías, ellos no lo deciden. No es que un día dicen, voy a ir a aventurarme a otro país. No, simplemente en el lugar donde están tan mal que no tienen otra opción. Entonces, gracias por hacernos también tu llamada hacia la empatía, porque creo que estos espacios son relevantes por eso, para poder conocer la situación de esas otras personas y que nosotros podamos tomar una mirada y una postura un poco más amable frente a ellos. Así es, Clarita. Muchísimas gracias por crear estos espacios. Próximamente también estamos desarrollando un tema sobre niños huérfanos a causa de uno de sus padres que fallece por cáncer, que es un reportaje también durísimo, pero creo que vale la pena hablarlo para ver el impacto realmente que tienen estos grupos que son vulnerables y muchas veces no entendemos la situación por la que están atravesando. Gracias, Nicole. ¿Algún otro tema que quieras destacar de la reciente revista Edición Vistazo, que es de la cual estamos refiriéndonos hoy con Vistazo a la Sostenibilidad? Sí, tenemos un especial de salud que tiene como un desglose de varios temas. Hay temas de embarazos, avances hospitalarios, temas de infertilidad. También está justo que ayer fue el partido, un análisis de Ecuador en el Mundial que está muy interesante, y Vistazo también está generando contenido constantemente en este Mundial, así que los invito a ver las redes, el Facebook, el Instagram y todas las redes de Vistazo. Gracias, Nicole. Era Nicole Landín, periodista de revista Vistazo, y esto fue un vistazo a la sostenibilidad.